Hola a todos y bienvenidos al episodio número 177 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes que tengo el placer de compartir junto con vosotros. ¿Y qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues vamos a tener un programa bastante variado. Ya os dije que se me estaban acumulando bastantes preguntas, consultas, casos de las finanzas de tu vecino, artículos que me gustaría compartir con vosotros. Así que vamos a tener episodios durante esta semana bastante variados en cuanto a los temas que vamos a ir tocando. Hoy vamos a tener como eje central la vida e inversiones de Monish Pabrai. Ya sabéis que es uno de los inversores que quizás los value investors más conocidos del mundo, pero quizás no por sus capacidades de análisis fundamental o sus teorías, sino también por a veces la franqueza, donde ha dicho: yo invierto copiando las ideas de los mejores inversores que conozco y concentro mucho en estas ideas, así que es su filosofía de inversión y realmente no le ha ido nada mal en ese sentido, a pesar de que en los últimos años ha tenido alguna que otra posición bastante polémica y que no ha dado la rentabilidad que él esperaba. Vamos a conocer a fondo su historia porque no venía de ser un gran inversor, pero ya veremos un poco más o menos todo lo que podemos aprender de este libro, El inversor de Andú, que os lo recomiendo. Hace 5 años que me lo regalaron, lo volví a releer para ahora prepararme al podcast. Es un libro que se lee en un fin de semana y realmente pues aprendes bastante y te da bastantes historias de las que tirarte el hilo, como la de los Patel que os presenté ayer en el episodio 176 del podcast de Salud Financiera. ¿Qué más vamos a tener? Pues me vuelven a preguntar acerca de los ETFs de Irlanda, los ETFs de Luxemburgo, así que aunque ya lo vimos, voy a agregar una parte adicional acerca de este debate, cuál escoger para los inversores que le buscan esta rentabilidad por dividendo. Entonces vamos a ir hablando de esto y también os traeré otro artículo, esta vez sí, de Morgan Housel, del blog Collaborative Fund, un artículo que me ha llamado muchísimo la atención. Os presentaré también las finanzas de tu vecino y también estaremos hablando acerca de ETFs de réplica sintética y demás. Así que no te pierdas el programa de hoy porque tenemos casi todas las secciones, menos quizás la de alerta estafa a la vista. Están todas las secciones que me gustaría haber tenido en el inicio del podcast. Así que sin más dilación, vamos a comenzar con el programa y conocer la historia de Monish Pabrai. Pues aquí lo tenemos un poco. Si no lo sabéis, Monish Pabrai nació en Mumbai en 1964. Estudió un grado en ingeniería mecánica en dicha ciudad, pero luego se movería a Estados Unidos con 19 años para continuar sus estudios de ingeniería. Comenzó su carrera profesional en una compañía que se llamaba Telaps, ¿vale? Pero a los pocos años comenzó a rondar la idea de emprender su camino como empresario. Él tenía una decisión que tomar. Tenía 30.000 euros que tenía acumulado en un plan de jubilación de la empresa, más un saldo de sus tarjetas de crédito de 70.000 dólares. Y en ese momento decidió, bueno, mira, puedo empezar a trabajar en un proyecto mío y a una mala, pues siempre puedo encontrar trabajo en ese sentido. Entonces tenía como unos 100.000 dólares de capital que en 1990 decidió crear su propia compañía llamada Transtech. Durante un tiempo combinó los dos trabajos, pero cuando su empresa facturó más de 200.000 dólares, decidió que era el punto de dejar Telabs y dedicarse a tiempo completo a Transtech. En el año 2000, imaginaros el boom de la burbuja tecnológica, todas las empresas que tenían que ver con esto, vendió su participación dando el salto al club de los millonarios. Y pues bueno, fue uno de los que también vendió, igual que Elon Musk, todas estas compañías.com en ese sentido, en el pico de la burbuja. Para entonces había decidido darle una vuelta radical a su carrera e, influenciado por los aprendizajes de las lecturas de las cartas anuales de Buffett, lanzó su firma de inversión Pabrai Investment Fund. Su objetivo era gestionar varias carteras con cero comisión de gestión y un 25% de comisión de éxito de la rentabilidad superior al 6%. Esta es la famosa estructura del Buffett Investment Partnership que tuvo Buffett en sus inicios antes de comprar Berkshire Hathaway y hacer toda carrera ya centrado en las posiciones que tenía gestionando Berkshire Hathaway. Pues él tenía un partnership que tenía esta estructura: yo no te cobro por gestión y si saco más de un 6%, que es lo que se le pide a la renta variable, toda rentabilidad por encima de eso, me voy a quedar con un 25% de esa rentabilidad como pago de comisión de éxito. Y a mí me parece de las estructuras de comisión más justas que hay dentro de toda la industria, porque es, oye, si yo pierdo dinero con tu gestión, pues no te pago en ese sentido. Otra cosa es que podríamos decir, oye, si pierdo menos que el índice de referencia, he hecho una buena gestión. Todo esto lo podríamos debatir en ese punto. Pero si gano en ese sentido y gano más, no gano rentabilidad positiva en ese sentido, no, al menos gano un 6%,
pues todo lo que haya por encima me llevo un 25, pues bueno, que suena bastante si lo gestiona bien. Y no le fue mal. Hasta 2019, que es datos que encontré, tuvo una rentabilidad anualizada superior al 20%. Y pues aquí os muestro un gráfico de, en un punto inicial de partida en el año 2000, el rendimiento del Pabrai Fund y del S&P. ¿Cuál es el estilo de inversión de Monish Pabrai? Si por algo se ha caracterizado es por ser el primer inversor que ha captado millones abiertamente afirmando que va a invertir en las mejores ideas de sus referentes. Un copia y pega de manual. Sus carteras suelen estar muy concentradas en pocas empresas y con posiciones muy contrarias. Es decir, busca ideas de inversión que quizás estén en sectores poco agradables, atractivos y demás. Del Pabrai Fund tiene una cartera ahora mismo con 4 posiciones. Alpha Metallurgical Resource con un 54% de la cartera. Arch Resource con un 25.66%. Warrior Mid Coal con un 12,71 y Consol Energy un 7,54. Bastante exposición al carbón. Aquí vemos que Consol Energy ha reducido un 53% su participación, pero pensar que Consol Energy fue una de las acciones que más ha subido en los últimos años. Recordad que esta fue de la mejor inversión que yo he hecho en mi vida. La compré, la mejor o la peor, como la queráis ver. Yo la compré alrededor de $5 por ahí y la vendí a 19. En ese sentido, a ver, que eran 600 o 700 euros lo que había invertido, pero esa acción ha llegado a estar por encima de $100, es decir, habría convertido esos 500, 600 euros, los había convertido en unos cuantos miles de euros si me hubiera quedado en ese sentido como si se quedó a valor, por ejemplo, que fue de la cartera que saqué esa idea en su momento. Pues bueno, esto también muchas veces se dice que Monish Pabrai está concentrado en solo 4 compañías, pero no es del todo cierto, porque él en los últimos años ha sacado una variante de fondos que se llaman los Pabrai Wagon Funds, donde tiene una cartera un poco más diversificada, aunque bastante curiosa, bastantes posiciones en Turquía, como por ejemplo la gestión aeroportuaria de Turquía con el TAF Airport Holdings o el Anadolu Efes con el 10,5, la embotelladora de Coca-Cola en Turquía, Coca-Cola ISESEC, o por ejemplo ya las compañías que sí vemos en la cartera del Pabrai Fund como Arch Resource, Alpha Metallurgical, Consol Energy y pues otras como Occidental Petroleum, una de las posiciones míticas en los últimos años de Warren Buffett, también posiciones en Grecia con Danaos y en China con Daewoo New Energy. Son hasta que de Mongolia. Tienes Mongolian Mining, una compañía que está listada en Hong Kong, también la tiene en cartera en ese sentido, y otras más conocidas como Amazon, Microsoft, Constellation Software, Autonation. En ese sentido, pues mezcla esas ideas un poco que están muy en boca de todos con compañías bastante poco conocidas realmente en ese sentido, y yo siempre es de estas carteras que suelo de ir a dar un vistazo para buscar ahí acciones un poco contrarias y que estén sufriendo y que puedan ser bastante interesantes que pegarle un vistazo. ¿Vale? Pues bueno, tiene en su libro, en el inversor de Andú, expone también su propuesta acerca de intentar exponerse a inversiones donde se pueda perder poco y ganar mucho, y expone la siguiente checklist para acercarse a una inversión. Dice, estas son las preguntas que dices que tienes que hacerte antes de empezar a invertir en una compañía. ¿Se trata de un negocio que entiendes bien, que entra de tu ámbito de competencia? ¿Conoces su valor intrínseco actual y tienes bastante confianza en cómo este va a cambiar a medida que pasan los años? ¿Está la compañía valorada muy por debajo de ese valor intrínseco hoy a 2 o 3 años vista? ¿Tienes un descuento del 50% sobre ese valor intrínseco? ¿Estarías dispuesto a invertir una gran parte de tu patrimonio en este negocio? ¿Las pérdidas serían mínimas? ¿Posee un foso defensivo la empresa? ¿Son sus gestores gente honesta y capaz? Esta es la checklist, y luego expone en el libro los 10 pasos o los 9 pasos del método de inversión de Andú, que es el que él un poco dice que es el resumen de toda la filosofía que ha aprendido también de los Patel y de empresarios como Richard Branson de Virgin, por ejemplo. Y dice, invierte en negocios que ya existan, invierte en negocios sencillos, invierte en empresas en dificultades, en industrias en crisis, invierte en empresas con fosos sólidos. Haz pocas apuestas, grandes apuestas y apuestas ocasionales. Céntrate en el arbitraje. Mantén siempre un margen de seguridad. Invierte en negocios con riesgo bajo y un alto grado de incertidumbre. Invierte en los que imitan y no en los que innovan. Y también,
os quería dejar que, como curiosidad, y esto lo hemos visto en algún episodio del podcast, junto con Guy Spears se pusieron de acuerdo para ganar la subasta para comer con Buffett, pagando cerca de $650.000. A partir de ahí, sobre todo, Pabrai, como vivía en California, se hizo muy, muy amigo y muy cercano a Charlie Munger. Y realmente, pues bueno, fue su mentor y tiene una admiración. Y además, si se va a Omaha muchas veces, es uno de los habituales que está ahí en primera fila en la convención anual de Warren Buffett. Ha escrito 2 libros, Mosaic Perspective on Investing, perdón, y El inversor dandú, que es el que acabo de leer y que os he compartido. Y es un poco una figura que tiene su propia web. Podéis ir a la web de Pabrai, lo de los fondos que os he comentado, Pabrai Wagon Funds. Tiene en YouTube se pueden encontrar muchísimas conferencias, muchísimas entrevistas, incluso creo que en Value School estuvo en el curso de verano, no sé si fue este año o el año anterior, dio una charla en Value School en el curso de verano y realmente, pues bueno, es uno de estos divulgadores financieros que quizás son de los más abiertos a hablar con el público acerca de sus ideas de inversión, sobre su filosofía y un poco también sobre su estilo de vida, ¿por qué no? Vamos al siguiente artículo que os quiero compartir, que fue escrito por Morgan Housel. Sabéis que el autor de Psychology of Money, o en ese sentido, el libro quizás más regalado de finanzas en los últimos años, tanto en inglés como en español. En ese sentido, creo que en español es El poder del dinero. No recuerdo ahora exactamente cómo se tradujo ese libro. Bueno, no, ¿cómo piensan los ricos? Perdón, ¿cómo piensan los ricos? Es como se tradujo el Psychology of Money de Morgan Housel. Y os leo un poco este artículo que se llama Conocimiento acumulativo versus conocimiento cíclico. Y dice, el presidente Jimmy Garfield murió porque los mejores médicos del país no creían en los gérmenes y tras un intento de asesinato examinaron la herida de bala de Garfield con dedos sin guantes ni lavados, lo que casi con certeza contribuyó a una infección fatal. Parece una locura. 1881 no fue hace tanto tiempo, pero la historiadora Candice Miller escribe en su libro Destiny of the Republic la controvertida que fue la teoría de los gérmenes para los médicos en el siglo XIX. Consideraban ridícula la noción de gérmenes invisibles y se negaban ni siquiera a considerar la idea de que pudieran ser la causa de tantas enfermedades y muertes. Incluso el editor de la prestigiosa revista Medical Record encontró más motivos para temer que para admirar la teoría de los antisépticos. Si juzgamos el futuro por el pasado, es probable que en el próximo siglo seamos tan ridiculizados por nuestra creencia ciega en el poder de los gérmenes invisibles como lo fueron nuestros antepasados por la fe en la influencia de los espíritus. Muchos médicos estadounidenses no solo no creían que existían los gérmenes, sino que se enorgullecían del tipo particular de suciedad que definía a su profesión. Hablaban con cariño del viejo y buen hedor quirúrgico que invadía sus hospitales y quirófanos y se resistían a hacer demasiadas concesiones, incluso en materia de higiene básica. Creían que cuanto más gruesas fueran las capas de sangre seca y pus negras y desmenuzadas, cuando se inclinaban sobre sus pacientes, mayor era el tributo a sus años de experiencia. Preferían además confiar en sus propios métodos de tratamiento, que no pocas veces implicaban aplicar un cataplasma caliente de estiércol de vaca a una herida abierta. Incluso un niño que lea esto hoy en día reconoce lo descabellado que es. Y no se trata de un ejemplo aislado. Los médicos solían recetar cloroformo para el asma, cigarrillos para la fiebre del heno y inyectaban leche de vaca en las venas de los pacientes con tuberculosis con la esperanza de que la grasa se transformara en glóbulos blancos. Afortunadamente hemos avanzado. Creemos en cosas nuevas y locas, pero no en esas cosas locas. Todo el mundo aprendió. Esos aprendizajes fueron aceptados universalmente y transmitidos a las generaciones que ahora están en mejor situación gracias a ellos. Leer sobre medicina de hace 100 años te hace sentir completamente desconectado del mundo actual, como si estuvieras leyendo sobre un tema completamente diferente. Pero ahora veamos en el tema del dinero. Estas líneas fueron escritas hace 130 años por William Dawson. Parecería que la ansiedad por conseguir dinero solo engendra la ansiedad más torturante de cómo conservarlo. Más vidas han sido arruinadas por la competencia que por la pobreza. De hecho, dudo que la pobreza tenga algún efecto sobre el carácter fuerte, excepto como estímulo para el esfuerzo. Lo que menos se percibe acerca de la riqueza es que todo placer que produce el dinero termina cuando la economía se vuelve innecesaria. El hombre que puede comprar todo lo que desea no valora nada de lo que compra. O lo escrito por Ernest Hemingway en 1936. Recordó al pobre Scott Fitzgerald y su admiración romántica por los ricos. Pensó que eran una raza especial y glamurosa y cuando descubrió que no lo eran, eso lo destruyó tanto como cualquier otra cosa que lo destruyó. O como este escrito de un abogado en 1934, teniendo en cuenta la burbuja que precedió a la Gran Depresión. En tiempos normales, el profesional medio apenas se gana la vida y vive al máximo de sus ingresos porque tiene que vestirse bien, etc. En tiempos de depresión,
No solo no se consigue ganarse a la vida, sino que no tiene capital excedente para comprar acciones y bienes raíces a precios de ganga. Ahora veo lo importante que es para el profesional acumular un superávit en tiempos normales. Sin él, estás a merced de los vientos económicos. También lo que escribió alguien sobre el mercado inmobiliario de Florida en los años 1920. Entre 1919 y 1929, ambas formas de deuda personal, las hipotecas y créditos a plazos, se dispararon. El volumen de hipotecas para viviendas aumentó más del triple y la cantidad de deudas a plazos pendientes aumentó más del doble. O este relato de Séneca, que vivió hace 2000 años. Sus enemigos lo acusaron de aprovecharse de ancianos adinerados con la esperanza de ser recordados en sus testamentos y de explotar las provincias, prestando dinero a una tasa de interés muy alta a quienes vivían en zonas distantes del imperio. Todo es tan reconocible como si nada hubiese cambiado. Siempre nos hemos hecho las mismas preguntas, nos hemos enfrentado a los mismos problemas y hemos caído en las mismas falsas soluciones. Y probablemente siempre lo haremos. Leer viejos artículos financieros te hace sentir que el pasado antiguo no era tan diferente al presente. La sensación opuesta a la que se obtiene al leer viejos comentarios médicos. Por supuesto, hay cosas que sabíamos sobre la medicina hace 200 años que eran ciertas y cosas que creíamos sobre el dinero hace 100 años que eran falsas. Pero en cuanto a grado, no hay comparación. No hay un equivalente financiero de que todos nieguen la existencia de los gérmenes y luego acepten que es tan obvio que no vale la pena debatirlo. En algunos campos, nuestro conocimiento se transmite sin problemas de generación en generación. En otros, es fugaz. Parafraseando al inversor Jim Grant, el conocimiento en algunos campos es acumulativo. En otros, es cíclico en el mejor de los casos. Hay periodos ocasionales en los que la sociedad aprende que la deuda puede ser peligrosa, que la codicia es contraproducente y que más dinero no resolverá todos los problemas. Pero rápidamente todo esto se olvida y sigue adelante, una y otra vez, generación tras generación. Creo que hay algunas razones por las que esto sucede y las que tenemos que aceptar. Algunos campos tienen verdades cuantificables, mientras que otros se rigen por creencias vagas y circunstancias individuales. Feynman dijo, imaginemos cuánto más difícil sería la física si los electrones tuvieran sentimientos. Bueno, la gente los tiene. Por lo tanto, cualquier tema guiado por el comportamiento, dinero, filosofía, relaciones, no se puede resolver con una fórmula como la física y las matemáticas. Neil deGrasse Tyson dice, lo bueno de la ciencia es que es verdad, creas en ella o no. Puedes estar en desacuerdo y decir que la ciencia es la práctica de la exploración continua y el cambio de opinión, pero en general tienes razón. La teoría de los gérmenes es cierta y sabemos que lo es. Pero, ¿qué pasa con el nivel adecuado de ahorro y gasto para vivir una buena vida? ¿O cuánto riesgo asumir? ¿O la estrategia de inversión adecuada dada las circunstancias económicas actuales? Ese tipo de preguntas no se prestan a respuestas científicas. Son subjetivas, matizables y afectadas por cómo cambia la economía con el tiempo. Por eso a menudo simplemente no hay información relevante para transmitir a las siguientes generaciones. Incluso cuando existen reglas financieras firmes, algunas verdades deben experimentarse de primera mano para comprenderlas. El conocimiento cíclico y la incapacidad de aprender plenamente de las experiencias pasadas de los demás implica que hay que aceptar un nivel de volatilidad y fragilidad que no se encuentran en otros campos. Puedo imaginar en un mundo en 50 años en que las enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardíacas sean inexistentes o estén efectivamente controladas. No puedo imaginar un mundo en el que se controle la volatilidad económica y que la gente deje de tomar decisiones financieras de las que finalmente se arrepienta, sin importar cuántos errores pasados tengamos que estudiar. Realmente me pareció súper interesante esta reflexión y es así, todos aprendemos hoy, hemos avanzado en 30 años y creamos ordenadores realmente muchas veces más grandes que los ordenadores que existían hace 30 o 40 años, pero en finanzas y en la gestión de nuestro patrimonio, en la gestión de nuestras emociones al relacionarnos con el dinero, no somos tan distintos de lo que eran los romanos, no somos tan distintos de lo que eran nuestros tatarabuelos o de lo que eran nuestros padres. Cambia mucho la forma de comunicarnos, cambia mucho la forma social de reunirnos, pero la forma con la que tratamos el dinero realmente no cambia tanto y seguimos cometiendo los mismos errores porque estamos marcados por nuestras emociones, por nuestra ambición, por nuestra codicia, por nuestras ganas de buscar ese maná un poco sin esfuerzo en ese sentido y por nuestro cortoplacismo financiero cuando intentamos pensar en el valor que tiene ese dinero que estamos ganando. Así que terminamos con la reflexión de hoy y volvemos a un artículo que ya vimos en pasadas ediciones, pero me han vuelto a preguntar, Luis, ¿cuál es la diferencia entre un ETF de Irlanda, un ETF de Luxemburgo y demás? Recordar que los ETFs pueden estar registrados en varios países y según donde estén registrados, en ese punto,
se le aplica una normativa fiscal o no. Con el mundo de los ETFs y los fondos lo que pasa es lo siguiente. Los dividendos que pagan las acciones norteamericanas, ¿vale? Tienen una retención que es del 30%, seas un ETF o seas tú un inversor individual. ¿Qué pasa? Que si tú tramitas el formulario W8N, a la mayoría de inversores, vamos a decir así para no generalizar, se nos aplica un descuento y solo se nos retiene el 15%. Y ese 15% nosotros como accionistas individuales lo podemos recuperar en nuestra declaración de la renta por un criterio de doble imposición de esos dividendos. Pero si es un 30%, hay un 15% que no podríamos recuperar. A los ETFs un poco le pasa lo mismo. Los ETFs tienen una retención, si es Irlanda, del 15% sobre los dividendos que reciben, que ellos luego te pagan dividendos, si es un ETF UCITS, no te aplican retención, pero ellos ya han perdido ese 15% de retención con los dividendos que han recibido. Es decir, solo el 85% de los dividendos recibidos están disponibles para pagar dividendos a los usuarios, a sus clientes, o para reinvertir en el caso de que sea un ETF de acumulación. ¿Qué pasa en Luxemburgo? Que no tienen acuerdo fiscal con Estados Unidos y la retención que se aplica es del 30%. Entonces, es aún más, es decir, solo el 70% de los dividendos que recibe un ETF o un fondo de Luxemburgo está disponible para aumentar el patrimonio o para pagar dividendos. Entonces, esto es así y pues hay que entenderlo. Ahora os quiero traer algo que no os había explicado antes cuando os expliqué este tema, que es los ETFs sintéticos y un poco cuáles son sus ventajas fiscales. Los ETFs sintéticos, creo que no lo he llegado a explicar nunca aquí en el podcast, básicamente es un acuerdo entre dos casas que emiten ETFs. Imaginaros, esto lo expliqué en la conferencia de Value School con este mismo ejemplo. Yo soy un banco español y mis clientes me están demandando que quieren invertir en la India y quieren tener exposición al mercado indio. Entonces yo veo ese apetito de inversor y digo, vale, yo como banco español quiero lanzar un ETF de India. Pero ¿qué pasa? Que yo, para lanzar un ETF de India, tengo que tener acceso al mercado indio, tengo que pagar comisiones a brokers que me hagan de intermediario para yo poder comprar esas acciones indias. Además, podría tener restricciones a la hora de invertir, por ejemplo, recordar el mercado chino, que los inversores internacionales tienen dificultad de acceder a cierto tipo de acciones que hay ahí y demás. Entonces, podrías encontrarte con ese problema. Entonces, ¿qué haces? Pues llegas con acuerdo con un banco, ¿vale? Que te pague la rentabilidad que tendría un ETF de acciones indias con los requisitos que tú has pedido. Tú dices, mira, yo quiero replicar las 50 acciones indias más grandes. Y entonces lo que llegas a un acuerdo de swap donde esa entidad te va a pagar al emisor de este ETF, le va a pagar la rentabilidad que ha obtenido esa cartera de inversiones indias y este ETF, pues bueno, luego le pagará con una contrapartida o a veces se hacen swap donde el otro, tú lo que le pasas es la rentabilidad de un índice español y así la entidad puede lanzar un ETF en India, un ETF relacionado con el mercado español. Estos tipos de acuerdos pues se pueden basar en distintas formas. Entonces, los ETFs de réplica sintética pues al final tienen muy poco tracking error. ¿Por qué? Porque ellos lo que le están pagando es la rentabilidad que ha tenido ese índice y no la rentabilidad que ha tenido el producto que replica a ese índice. Entonces suelen tener menor tracking error y también tienen un punto fiscal, que es que los ETFs basados en swap evitan el pago de impuestos de retención sobre los dividendos de acciones de Estados Unidos. Entonces, los ETFs sintéticos que invierten en acciones norteamericanas, ¿vale? No se les aplica esa retención del 15%. Y es muy lógico porque imaginaros que yo soy un banco europeo o una gestora europea, emito un ETF sintético sobre acciones norteamericanas, a mí me están pagando, esa entidad generalmente va a ser norteamericana y ella no va a sufrir esa retención de los dividendos y por tanto me va a pagar toda la rentabilidad en ese sentido. Entonces, esto es algo importante. Os dejaré dos enlaces donde os explican exactamente los ETF sintéticos y esta ventaja fiscal, pero que lo tengáis en cuenta que en este punto los ETFs podrías tener esa ventaja. ¿Cuál es el riesgo? Que claro, tú invertir en un ETF sintético ya le metes un riesgo de contrapartida. ¿Por qué? Porque para que todo siga funcionando, la otra parte que le está pagando esa rentabilidad a tu emisor de ETFs tiene que cumplir con su acuerdo y tiene que cumplir con las obligaciones de pagar esa rentabilidad. Y si esa entidad tiene un problema, pues el ETF sintético puede también tener problemas. Aquí no hay nada gratis en ese sentido y no todo es tan fácil de decir, bueno, invierto en ETF sintéticos y ya está y me olvido. Y os quería mostrar
por ejemplo, dos índices que invierten en un mismo índice que se llama el Stock Global Select Dividend, y hay uno que es sintético y hay otro que es de forma réplica, de forma física. Y os quería mostrar la comparación. Cuando es sintético, muchas veces vais a encontrar la palabra swap en el nombre del ETF, pero también lo podéis buscar en la ficha, en Just ETF y demás, y mirar cómo hay una pequeña diferencia de rentabilidades en todos los plazos temporales hasta 10 años en ese sentido, ¿vale? En todos los plazos temporales, cómo hay un porcentaje de favor en favor del ETF que es de réplica sintética sobre una cartera que sobre todo tiene acciones norteamericanas en ese caso. ¿Veis aquí la diferencia, cómo va apareciendo a 10 años? 6,56 para el ETF con swap, 6,47 para el ETF de réplica física, invirtiendo y replicando al mismo índice. En los últimos años, 19,24 versus 18,69 y así sucesivamente. En ese punto es un poco donde se ven esas diferencias que puede llegar a ocurrir. Es decir, no significa que tenga que ocurrir siempre, pero al menos podéis hacer la muestra sobre dos ETFs que inviertan en el mismo índice, uno de réplica sintética y otro de réplica física. En teoría, lo que nos dice la teoría es que el de réplica sintética debería darnos un poquito más de rentabilidad. Esto también a iguales comisiones. Esto también puede pasar, que si el de réplica sintética es un poco más caro, pues evidentemente ahí vamos a tener un problema. Y las réplicas sintéticas, al final, esos swaps no son gratis, hay un coste en ese sentido por abrirlos en esa parte. Luego tenemos otra pregunta relacionada con ETFs, donde me decían, mira, estoy buscando un ETF al MSCI World, me encuentro estos dos, el iShares Core MSCI World UCITS ETF y el Xtracker MSCI World. Ambos son ETFs de réplica física por muestreo. Réplica física por muestreo, recordar que es que no te compras todas las acciones del índice, sino que te compras una parte significativa de las acciones del índice, sobre todo las que creas que tienen un mayor porcentaje de peso dentro del mismo para representar el comportamiento. Estos índices coinciden desde 2014 y mirar las gráficas, sobre todo los que estáis en directo, mirar las gráficas como apenas se separan desde 2014. Es decir, luego de casi 10 años de lanzados los dos, la diferencia es inferior al 2% de rentabilidad entre uno y otro en ese sentido. Y podemos ver algunas características. El de iShares tiene 76.000 millones bajo gestión, mientras que el de Xtracker tiene 14.000. En cuanto a rentabilidades, mirarla en los últimos 10 años, Xtracker 11,47, iShares Core 11,53. Pero es que si nos vamos al último año, 25,35 a favor del Xtracker versus 25,31 a favor del iShares Core. En costes totales, 0,20 por 0,19, que es el del Xtracker. Entonces, realmente es que no hay diferencias y mucha gente se puede pasar días o semanas parado o paralizado en la parálisis por análisis de, ay, ¿cuál de los dos escojo? No te habrías equivocado, escojas uno, escojas otro, no te equivocas. Es decir, en este tipo de cosas es que realmente es que no te equivocas. No hay diferencias que vayan a cambiar el resultado de tu operación en este tipo de estos dos ETFs. Y a mí me pregunta, pues cógete el más barato, que es el Xtrackers, aunque el de iShares lo haya hecho mejor y sobre todo porque el de iShares está obteniendo un tamaño que realmente impresionante, el tamaño que tiene y el patrimonio que tiene. Entonces, si quieres, aunque el de Xtracker no se queda atrás con 14.000 millones, pues bueno, todavía puede asumir. Y una de las cosas que me comentaba uno de los usuarios es que el de Xtracker vale $118 y el de iShares Core vale 107 y entonces el de iShares está más barato que el de Xtracker. Esto no tiene nada que ver. Recordar que los valores liquidativos de un fondo no nos dice nada de si dos productos idénticos están uno más caro o uno más barato. Es un precio más alto o un precio más bajo, pero que esté más caro o más barato no tiene nada que ver. Estos dos productos invierten en lo mismo y la rentabilidad se va a calcular a partir del punto que tú entras. Es decir, si este ETF gana un 10%, pues simplemente pasará de 107 a 114, el de 107 a 118, el de iShares, y el de Xtracker pasará de 118 a 136. Pero no significará que el de Xtracker está más caro, han ganado lo mismo los dos y a partir de ahí se va a seguir acumulando esas rentabilidades. Esto es, cuidado con esto porque mucha gente le pasa con las acciones. Hay acciones que valen 0,10 céntimos su acción y están extraordinariamente caras
y hay acciones que valen 300 euros, 500 euros sus acciones y están extraordinariamente baratas. No caigáis en esta falacia o en este error que es habitual cometer dentro del mundo de los fondos de inversión. Entonces, os dejo la comparativa. Si queréis cualquiera de los dos, pues cualquiera de los dos es un buen producto. Siempre las comparativas hacerlas con productos en la misma moneda y del mismo estilo de distribución de dividendos, en este caso de acumulación, y veis que las diferencias son nimiedades en ese sentido. Vamos a resolver el caso de las finanzas de tu vecino que nos presentaron, que presenté en la capítulo anterior. Si no las has escuchado o si no sabes qué es las finanzas de tu vecino, son carteras, situaciones patrimoniales que envían oyentes del podcast de forma anónima y que yo doy mi opinión, y algunos usuarios también en los comentarios a veces transmiten su opinión de qué haría en ese caso o qué recomendación le aconseja en ese sentido hacer, y su opinión. Aquí no ofrecemos asesoramiento financiero individualizado, simplemente damos nuestra opinión y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Volvemos a los datos del caso. Teníamos una persona que tenía 3 objetivos financieros con sus 30.000 euros que tenía ahorrados. Crear un colchón de emergencia, crear una cartera de inversión, es decir, empezar a invertir en algo que de aquí a 2 años pueda darle una entrada a un piso que necesita entre 18 y 25.000 euros según el piso que vaya a comprar, impuestos y demás. Y luego crear una cartera a 15, 20 años vista más que no quiere tocar y que quiere un poco separar de su patrimonio y que quiere invertir a largo plazo en ese sentido. Su capacidad de ahorro actual es de unos 1.200 euros mensuales, y también, eso también como pareja, evidentemente, no es el solo, y también pues tiene en ese sentido un trabajo estable que en los próximos 20 años no va a haber peligrado en ese sentido, a no ser una causa de fuerza mayor. En ese sentido va a tener empleo estable con sueldos relativamente que vayan a ir cubriendo la inflación en ese sentido, así que pues por esa parte vamos a asumir. Evidentemente la vida luego da muchísimas vueltas y estos números siempre son orientativos. Entonces, mi opinión sobre el caso era un poco la siguiente. Yo de los 30.000 cogería 8.000 para fondo de emergencia. Y de esos 8.000 los dividiría. 4.000 los pondría en una cuenta remunerada que tengas acceso a tarjetas, es decir, por ejemplo, Trade Republic, Revolut, están por ahí por el 350, 354, según la oferta que pilles y demás, si eras cliente, no, bueno, por ahí están. Cerca entre el 3 y el 350 están cuentas remuneradas sobre las que podemos tener tarjetas, gastar y demás en ese sentido, y crear ese pequeño fondo de emergencia que rondaría esos 8.000 euros. Los otros 4.000 sí los podría tener en un fondo monetario. ¿Y por qué no meto los 8.000 en un fondo monetario? ¿Por qué? Porque si es un fondo de emergencia, las emergencias no van a esperar a que, es que tengo que esperar el fin de semana a que pase para que esté abierto el mercado y yo pueda hacer mi orden de reembolso del fondo monetario, a ver cuántos días de liquidación tiene mi fondo monetario y demás. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Desde que tú pides el reembolso de un fondo hasta que te llegue, puede tardar desde 2 días hasta pasarte una semana. Si pillas festivos, vacaciones, si el fondo monetario es de una gestora internacional, y pues bueno, esto puede ser bastante largo en ese sentido, y por eso siempre el fondo de emergencia está muy bien, que los fondos monetarios sí pueden tener quizás una expectativa de rentabilidad un poquito mayor que las cuentas remuneradas, pero cuidado con que no tengas dinero para emergencias. Oye, si es tu caso y tú sabes que tienes a tus padres que le puedes pedir el importe, padres, amigos, o puedes conseguir el importe equivalente a la emergencia, pues yo te diría que pásalo a esa parte un poco más, dale más peso a fondos monetarios, porque vas a tener una expectativa en algunos de ellos un poquito superior de lo que están pagando las cuentas remuneradas tradicionales. Aquí no vamos a hablar de cuentas remuneradas un poco de más alto riesgo, que hay de todo. Por ejemplo, Bit2Me tiene una especie de cuenta de liquidez donde te pagan un poco por staking, que llega casi al 6% por tu dinero, según Ethereum, Bitcoin. No estamos hablando de eso, o las de Freedom Finance, que ya se ha hablado en el podcast, y de Trading 212. Aquí vamos a hablar de cuentas remuneradas un poco que sabemos que están en custodia de bancos y que están obteniendo la rentabilidad que está pagando el tipo de depósito del Banco Central Europeo en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, pues, ¿qué podemos hacer con el resto? Dividiríamos para conseguir esos 20, 25.000 que necesita de aquí a 2 años,
Pues lo que he propuesto es una cartera de renta fija con muy baja volatilidad, que es lo que estáis viendo en pantalla los que estáis en directo. La cartera estaría conformada por 5 fondos, ¿vale? Un poco, en ese sentido, podría estar formada por uno, pero bueno, para un poco diversificar y demás, y serían el Vanguard Global Short Term Bond Index, que casi le daría un 60%, una volatilidad asociada casi del 3%, el Nordea Low Duration European Covered Bonds, una volatilidad del 1,49, el 10%, el EBLI Short Corporate Bond, un 10% de la cartera y una volatilidad del 3,59, el Vanguard Euro Investment Grade Bond, con el 6,48 de la volatilidad y del 10%, y el AXA World Euro Credit Total Return, un 10% de la cartera, y este es el que tiene una volatilidad más alta del 8,46. Lo que he hecho es darle muchísimo peso a bonos de muy corto plazo y bajas duraciones. En ese sentido, aquí estaríamos hablando de casi el 80% de la cartera, y luego añadirle algo más, un poco de picante en ese sentido, pero sin meternos y sin rebajar extraordinariamente el grado de calidad crediticia de la cartera y sin aumentar en total la volatilidad. La volatilidad de 3 años estimada de esa cartera en el pasado ha sido del 3,45 y a 5 años del 3,04 en ese punto. Pues bueno, tendríamos una rentabilidad esperada aquí. ¿Qué buscamos esperar con con la situación de tipos de interés a 2 años vista? Pues rentabilidades aproximadas en ese sentido, pues del 3,5 al 5%. Esto podría ser la rentabilidad estimada de esta cartera. Y ahora, del ahorro periódico de esos 1.200, añadiríamos otros 600 euros de aportación mensual a esta pata de la cartera. Entonces, ¿con qué nos quedaría la foto? Tenemos 12.000 iniciales, 600 que le vamos a agrupar, 2 años, tasa de interés estimada, pues como ni voy a pronosticar el 5 ni me voy a ir al 3, pues puse el 4 y luego podríamos, por ejemplo, aquí poner rango de varianza de interés. ¿Qué nos quedaría a final de los 2 años? Estamos hablando en dólares en este sentido, pero en euros sería igual. Nos quedarían 27.600 euros, que nos cubriría la compra de esa casa, en ese sentido de la entrada de esa casa, más impuestos, y pues también nos daría un rango. Por ejemplo, si le doy un rango de variación del 1%, pues volvería a hacer estos cálculos y pues bueno, aquí tendríamos que en caso de que nos fuéramos arriba tendríamos 28.000 euros, en el peor de los casos que fuera un 3% de la rentabilidad tendríamos un 27.346, es decir, en ambos casos la rentabilidad de este producto no es tanto el objetivo, sino es al menos no perderlo en ese punto y no tener rentabilidades negativas que nos hagan disminuir. Porque, ¿qué es lo que realmente nos asegura conseguir nuestros objetivos? Pues lo que realmente nos lo está asegurando son las aportaciones de 600 euros, y aquí lo vais a ver. Es decir, solo las aportaciones de 600 euros para de aquí a 2 años, ese capital de 12.000 euros se habrá convertido en 26.400 aportados. Esto es sin invertirlos. Sin invertirlos, solo si tú empiezas hoy con un capital de 12.000 euros y le añades todos los meses 600 euros, a final de 2 años vas a tener 26.400. ¿Y qué aporta ese 4% que has invertido? Pues aporta aproximadamente unos 1.200 euros. Es decir, 2 meses de tu ahorro te los has ganado con el interés compuesto y los intereses que ha generado tus inversiones en ese sentido. No son grandes números, pero estamos hablando de un plazo muy corto y de rentabilidades bastante comedidas en ese sentido, porque hay un objetivo financiero a muy corto plazo. Aquí lo que no podemos admitir es que esos 12.000 o esos 26.000 que nos está dando con ese ahorro periódico lleguen 2 años y sean 21.000. Pero ahí estaríamos hablando de una pérdida máxima casi superior al 30, casi 35%, que con los productos que tenemos tendría que haber un cataclismo global, una tasa de impagos enorme y sobre todo un aumento disparatado de los tipos de interés, porque ya visteis la duración efectiva que tenía esta cartera, que era inferior a 2,80 en ese sentido. ¿Vale? Luego vamos con la otra parte que nos queda. Teníamos 12.000 de los ahorros, teníamos 8.000 que lo tenemos para el fondo de emergencia y ahora vamos a estos 10.000 que nos quedan de los ahorros más los otros 600 que tenemos del ahorro periódico y los otros ingresos que se puedan tener o ahorros que se puedan tener. Y aquí la recomendación es, porque recordad que esta persona se había hecho varios cursos de inversión, pero su nivel era de medio a bajo en cuanto a tiempo que le podía dedicar a sus inversiones. En ese sentido, no es alguien que quiere estar todo el rato ni comprando acciones individuales,
ni tampoco en ese sentido sus conocimientos acerca de fondos de inversión y ETFs eran muy elevados como para dar el salto a seleccionarlos por sí mismos. Y entonces, aquí no me he complicado la vida. Aquí me lo he dicho, mira, vamos a, mi opinión, o lo que lo veo es, coge esos 10.000, mete los 600 euros que te quedan de ahorro a 20 años y busca la rentabilidad media del mercado. ¿Qué es la rentabilidad media del mercado? Los últimos 30 años, MSCI World, según euros dólares, nos vamos a entre un 7-9%. ¿Vale? Un 7-9%. Aquí os voy a dar una tasa de interés. Bueno, antes de la tasa de interés os lo dejo así para que veáis un poco la diferencia aportada y nos centramos solo en eso. ¿Dónde se puede conseguir eso? O te puedes comprar los fondos indexados por tu cuenta o vete a un robo-advisor. Y encantado ellos de hacértelo en ese sentido. Y ya hay robo-advisor en España que tienen 10 años de track record y más o menos podemos ver qué rentabilidad media ha ido dando. Y por ahí está cerca de este 7% en la mayoría de los casos, porque aquí ya nos vamos a hablar de que nos vamos a ir un peso mayor en renta variable, bastante más en ese sentido, porque estamos hablando de un plazo temporal amplio, de una persona que tiene bastante, en ese sentido, propensión al riesgo, puede asumir este riesgo en los próximos 20 años, luego ya cuando se vaya acercando a la jubilación, según cómo haya ido su patrimonio, podemos hacer variaciones o no, pero podemos dar ese paso y realmente pues quizás lo más adecuado. De aquí a 20 años, esa persona habría aportado 144.000 euros. ¿Cuánto tendría de patrimonio con un valor futuro del 7% de tipos de interés, de rentabilidad en acumulada media, sería casi 300.000 euros en ese sentido? Con 300.000 euros es verdad que no vas a poder sustituir tu estado de vida actual por los dividendos que recibas. En ese caso, pensar que la media de dividendos que se puede obtener, siempre aplicamos muchas veces la regla del 4%, a no ser que quieras asumir más riesgo, pero es que cuando llegas a esa edad no puedes asumir más riesgo. Pero si tienes un buen colchón, más que recordar que esta persona se quería comprar un piso para tener ese interés y que también puede obtener rentabilidades superiores o inferiores también. Esto vamos a darle un +2 o -2 para ver cómo nos queda la foto. Y es decir, y si la rentabilidad anualizada se va al 9, ya nos iríamos a 368.000 euros. Y por en cambio, si baja al 5, nos iríamos a 238.000 en el peor de las simulaciones de una rentabilidad del 5% anualizado. Por lo demás, evidentemente, cancelar los PIAs, quitarse ese fondo de renta fija que tenía que no le estaba dando nada de rentabilidad decente en ese punto y centrarse solo en que su capacidad de ahorro se mantenga estable y aportar todo lo que pueda. Las aportaciones al fondo de emergencia no se harían porque con esa cantidad estaría suficientemente dotado y generando ese interés del 3 o por ahí, mientras los tipos de interés estén en esta época, pues está bastante bien. La parte de renta fija, pues esa saldría de la capitalización de la cartera, pero se sustituiría con un ingreso en alquiler que habría que ver qué destino se le da. Si es para aumentar, se puede llegar a aumentar las aportaciones al ahorro mensual, de 600 quizás pasar a 1.000 lo que se ahorra mensual y evidentemente mirar esto cómo cambiaría la película si en vez de 600 nos vamos a 1.000 aportados a este punto, casi nos vamos a $500.000 de euros en 20 años. En ese sentido, en el escenario intermedio, ¿vale? En el escenario más optimista te dirías a 613.000, donde ya son patrimonios pues bastante importantes. Entonces, esta persona, pues mi recomendación es, créate una cartera muy sencilla, no te compliques en este punto, busca las rentabilidades medias del mercado y céntrate, si quieres dar el salto a escogerlo por ti mismo, pues da el salto en este punto también a un poco formarte una mayor más, pero esto va a implicar también que le vas a tener que dedicar tiempo a inversión, que se lo podrías dedicar a otra cosa, a estar con tu familia, en ese sentido, pues a cualquiera de esos detalles. Entonces, pues hay que ver si compensa. En ese sentido, si no, robo-advisor o háztelo por tu cuenta, tu cartera indexada y busca la rentabilidad media del mercado y céntrate en que cuánta capacidad de ahorro eres capaz de trasladar de ahorro a inversión en ese sentido. Sin más, muchísimas gracias a todos. Os recuerdo que para enviar tu caso, tus dudas, utilizar el teléfono 614-239-639 vía WhatsApp. En ese sentido no tengo habilitada la parte de llamadas, lo tengo silenciado en ese punto. Y al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Sin más, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.